Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pues vamos a atender a su palabra, hermanos. Estamos viendo, así Dios nos permite, hermanos, veremos acerca de esto que estamos leyendo del Sermón del Monte. Y vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, con la ayuda del Señor en San Mateo, con la ayuda del Señor en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Y vamos a dar lectura del 1 al 4. Así, hermanos, vamos, también aprovechamos para ir aprendiéndonos los hermanos, ya para cuando vuelva a ser el concurso del pastor, pues ya muchos van a concursar con las bienaventuranzas. Es en el capítulo 5, del 1 al 4 vamos a dar lectura y después vamos a orar. Pido de manera muy respetuosa a nuestro pastor, sea él quien lleve esta oración delante del Señor, para así poder, hermanos, atender a su palabra y que sea grabada en nuestros corazones, hermanos, y poder ponerla en práctica, que es lo que busca el Señor. ¿Ya lo tienen, hermanos? Bueno, pues vamos a dar lectura del 1 al 4 de San Mateo capítulo 5. Si ya lo tienen, dice: y viendo a las gentes, subió al monte, y sentándose, se llegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Oramos con nuestro pastor. Maravilloso Dios y buen Padre que moras en gloria, en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador, nos acercamos ante ti en esta noche, dándote gracias porque tenemos la bendición y la dicha de poder estar en tu casa, de poder adorar tu nombre y reconocer a través de cada canto la grandeza de tu poder. Muchas gracias porque nos das la bendición de poder clamar a ti y saber que tú nos escuchas. Pero ahora tenemos, Señor amado, el enorme privilegio de poder escuchar la voz gloriosa de tu palabra en labios de tu siervo, a quien tú has elegido, Señor amado, para poder darnos, Señor, tu palabra bendita. Ayúdalo, respáldalo, sé con él. La palabra que le has dado, Señor amado, permite que pueda él comunicarla con fidelidad. Y así, Señor amado, todos los que estamos aquí seamos edificados con tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, creyendo y sabiendo, Señor amado, que tu bendición es en cada uno de los que estamos aquí presentes. Te doy gracias y dejando la vida de tu siervo en tus manos, te doy gracias, mi Señor. Por Cristo te lo he rogado, mi Dios. Amén. Amén. Pueden ocupar su lugar con la ayuda del Señor. Gracias, hermano. Un bebé cuando llora, un bebé recién nacido cuando llora por varias razones. Puede llorar por varias razones. Tal vez porque tenga cólicos, porque tenga hambre, porque necesita ser cambiado de pañal. Y cuando es atendido, hermanos, pues el bebé queda feliz, queda contento. Pues hoy vamos a aprender esto de bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Este sermón, hermanos, veíamos que es importante, el Sermón del Monte, que es importante. ¿Por qué? Porque nos muestra a nosotros, hermanos, cuál es el método, podríamos llamarlo así, evangelístico, pues más efectivo con que la iglesia cuenta. ¿Cuál, hermanos? Pues vivamos lo que dice el Sermón del Monte, ya que este sermón, hermanos, proclama cuál es el único estilo de vida que es agradable delante de Dios. Hermanos, muchos de verdad, cuando llevamos este estilo de vida como marca el Sermón del Monte, muchos darán gloria a Dios por su estilo de vida. Y de verdad, hermano, Dios nos ayude y así podamos entender a su palabra. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, predicaba, Él lo hacía con autoridad. Y cada una de las palabras, hermanos, que Él pronunciaba, estas palabras venían a golpear a muchos en ese tiempo. ¿Por qué? Porque los que estaban ahí, hermanos, tenían conceptos diferentes del reino de Dios. Recordarán, hermanos, que ellos esperaban a un líder religioso que volviera a Israel
toda esa gloria terrenal que había perdido. Pero sin en cambio podemos ver que recibieron al hijo de un carpintero, que nació en un establo. Y ahora, hermanos, él estaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy en día vemos que los deseos de Cristo, hermanos, y veíamos la vez pasada, no son compatibles con los deseos, hermanos, incluso de nuestro corazón. Bienaventurados los que lloran. Recordemos que el mundo, ¿qué dice, hermanos? Son bienaventurados los que tienen, ¿qué? Muchas cosas, los que poseen muchas cosas. Pero el Señor comienza, cuando veíamos la vez pasada, que los bienaventurados en este mundo son los que no tienen nada. Y luego nos sigue diciendo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermanos, qué contrario es esto a lo que el mundo dice. Porque el mundo dice: bienaventurados los que ríen, a los que parece que el mal no les toca, a los que parece que no tienen ningún motivo para llorar. Hermanos, y es que eso podríamos decir que en algunas iglesias o congregaciones o predicadores han copiado, hermanos, esta forma de pensar. ¿Por qué lo digo? Porque muchos predicadores tratan de dar esa imagen que la gente, hermanos, pues quiere, el buscar, el que pasen un buen rato, el enseñarles que se tienen que sentir feliz. Y ya no predican sobre esto. ¿Cómo ellos dirán, hermanos, cómo vamos a predicar sobre el pecado? ¿Cómo? Si la gente toda la semana cansado, lo que quieren es un poco de paz. No hablemos de cosas que les incomode. Y hermanos, muchos llegan hasta admirar a tal predicador y se llegan hasta sentir: oh, qué emocionado estoy. Debemos de entender, hermanos, que un predicador debe dar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es importante dar la palabra de Dios, hermanos, porque hoy podría ser el último sermón que ellos escuchen. Y que necesitan, hermanos, que escuchar, ¿qué? ¿Chistes? No, necesitan escuchar la palabra de Dios. Puede ser su última exhortación, hermanos, porque no sabemos cuánto de los que estamos aquí en algún momento, hermanos, estaremos delante del Señor. Es por eso que el predicador no tenemos que buscar entretenerlos. No se puede ser, hermano, decía alguien, no se puede ser payaso y profeta al mismo tiempo. No se puede hacer payaso o profeta al mismo tiempo. O se es payaso o se es profeta. Si usted ha leído la palabra de Dios, hermanos, ¿Cristo vino a entretener? No, Cristo no vino a entretener, hermanos, sino Él vino a tratar con las almas. Él vino a tratar con las almas. Es por eso que el Sermón del Monte, hermanos, estaba tocando las fibras más íntimas de sus necesidades espirituales. Y por eso decía el Señor Jesús: bienaventurados, felices aquellos. ¿Por qué? Porque van a recibir consolación. En Lucas, hermanos, 6:21 dice, 21 y 24: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. El 25: ay de vosotros los que estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Y hermanos, y es que no hay nada de malo en reír. En su momento lo haremos. En el Salmo, hermanos, que leemos, podemos ver, hermanos, en el Salmo 122 dice que entonces nuestra boca se hinchará de risa, hermanos, cuando iban a regresar del cautiverio. Y no hay nada malo eso en reír. Los que siembran con lágrimas, dice la palabra de Dios, que volverán ¿con qué? Con regocijo segarán.
irán llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Pero hermanos, los que ríen como el mundo ríe, por las cosas que el mundo da, lo que nos está diciendo el Señor Jesús es que tarde o temprano van a lamentar y van a llorar. Bienaventurado es para los que, hermanos, para los que lloran. Y ahorita vamos a ver esto. ¿Por qué? Porque algunos dirán, bueno, si son bienaventurados, dichosos, si somos bienaventurados, somos dichosos, ¿por qué llorar? Y si lloran, ¿cómo puede ser alguien que llora bienaventurado? Bueno, hermanos, en primer lugar, vamos a ver lo que el Señor no quiso decir, lo que Cristo no quiso decir con esto de las bienaventuranzas, hermanos. Y vamos a ver también por qué son bienaventurados aquellos los que en el texto los describe. Ahora, podríamos decir, hermanos, que hay 3 tipos de llantos en esta vida. 3 tipos de llantos. El llanto natural, aquellos que lloran por razones, vaya la redundancia, por razones naturales. El llanto pecaminoso, aquellos que vienen como resultado de nuestro pecado y de nuestra rebeldía con Dios. Y en tercer lugar, hermanos, tenemos el llanto espiritual, aquel que es producido por la gracia de Dios en la vida de una persona. Y esto tenemos que tomarlo en cuenta, aquel que es producido por la gracia de Dios en la vida de una persona. Ahora, hermanos, cuando el Señor Jesús dijo estas palabras, no se estaba refiriendo al llanto natural ni al llanto pecaminoso. No, miren, cuando alguien pierde a un ser querido, incluso si ese ser querido se fue con el Señor, pues hermanos, llora. ¿Tendría algo de malo llorar? No tiene nada malo llorar, hermanos, no somos inmunes a esto. Este lloro es común en creyentes como en incrédulos, es un lloro natural. Y podríamos decir, hermanos, que este lloro no es pecaminoso, pero tampoco es bienaventurado, como nos dice aquí en San Mateo. Ese lloro no es el lloro que Cristo está hablando aquí. Sí hay un lloro pecaminoso, hay un lloro que es producido, hermanos, por nuestra rebeldía con Dios. Tenemos que ver esto, hermanos, cómo está nuestra vida, porque es este lloro que es producido por nuestra rebeldía contra Dios, hermanos, tiene que ver con lo que no tiene que ver con lo que pronunció el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Mire, muchas personas, y este es el lloro pecaminoso, muchas personas lamentan el fruto que cosechan por su pecado. Lo lamentan. Pero ¿sabe qué no lamentan? El hecho. Si a esas personas se le diera la opción de pecar, hermanos, sin fruto, ¿qué creen que pasaría? Pecarían rápidamente. Lo harían rápidamente. Ellos no lamentan el pecado, hermanos. Ellos anhelan el pecado, pero lamentan ¿qué? El fruto que sus pecados acarrean. Eso es lo que lamentan. Y tenemos el ejemplo de Caín en Génesis 4, 13 al 15. La traducción, hermano, de las Américas dice: y Caín dijo al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo Caín no sintió mal por su pecado? Pero sí, ¿por qué? Por su castigo. Y muchos somos, hermanos, muchos son como él. Él decía: mi castigo es demasiado grande para soportarlo, mi castigo. Y él no dijo: grande es mi pecado. Hermanos, es un lloro pecaminoso. Y los que así lloran no son bienaventurados. Y Cristo no está hablando de este lloro, ni del lloro natural, ni del lloro pecaminoso. El lloro del cual el Señor Jesús está hablando en el Sermón del Monte, hermanos, se trata de un lloro espiritual. Recordemos que bienaventurados los pobres en espíritu.
Hermanos, les decía al principio, las bienaventuranzas uno viene como resultado del otro. No es algo que al Señor se le ocurrió, uno viene como resultado del otro. Porque dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y ahora nos dice, bienaventurados los que, los que lloran. Hay una secuencia aquí. Y esta secuencia es la que no debemos de perder de vista, porque así continúa. El pobre de espíritu tiene una visión de sí mismo, hermanos, que no tenía antes. Esta persona, hermanos, pensaba que merecía algo delante de Dios. Y no nada más de Dios, sino que merecía algo delante de los hombres. Se comparaba con alguno y veía que él no era tan malo como los otros. Y esto, hermano, lo hacía justificarse delante de Dios. Pues decía, después de todo, yo no hago cosas tan malas. Pero un día Dios tuvo misericordia. Y así ha pasado con nosotros, ¿o no, hermanos? Él abrió nuestro entendimiento para que entendiera uno, hermano, la santidad de Dios, sus demandas. Y hermanos, así ahora nosotros ya nos podemos evaluar, hermanos, bajo esa nueva luz. Algo murió, hermanos, en nosotros. Esa confianza en nosotros, hermanos, quedó devastada. Y por eso es que ahora podemos decir, como decía Isaías, ay de mí, ay de mí. Pero no puede decir a alguien, ay de mí, si no ha visto esto, hermano, su condición, su vida. Ay de mí. Si ese es el carácter de Dios, si Dios es santo, 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 ay de mí. Ay de mí. ¿Por qué, hermanos? Porque estoy perdido completamente. Él sabe, este hombre sabe que para ser salvo tiene que depender de la justicia de otro. ¿Por qué, hermanos? Porque él no lo tiene. Él no lo tiene. Y al comprender esta verdad, entonces viene y abraza a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces al comprender su condición, este hombre, ¿qué hace? Llora. ¿Se da cuenta uno cómo lleva al otro, hermanos? Esta respuesta, este lloro es la respuesta del reconocimiento, hermanos, de nuestro estado frente a Dios. Y es de este lloro el que está hablando, hermanos, en el Sermón del Monte. Es de este lloro. ¿Por qué lo digo así, hermanos? Porque todo hombre que ha sido iluminado, ahora se contempla a sí mismo como, hermanos, como un miserable, pobre, desventurado, como un ciego, como un desnudo. Y entonces llora. ¿Qué tiene? Nada. Y así se contempla y llora. No necesariamente estamos hablando de derramar lágrimas físicas. Eso depende mucho de cómo cada uno reacciona, hermanos, al dolor. No todo el mundo llora con lágrimas físicas, pero por primera vez, hermanos, esta persona ha visto su condición tal cual él es. Y ahora él se da cuenta, hermanos, que quien él pensaba quién era, hermanos, pues no lo es, y eso le causa dolor. San Pablo nos dice, hermanos, en 2 de Corintios, dice, porque el dolor que es según Dios, el dolor que es según Dios, y este dolor, hermanos, dice que obra arrepentimiento saludable. Ahora, hermanos, no todas las personas que lloran quieren decir que tienen un arrepentimiento genuino, ¿no? No, hermano, a veces es solamente llevado por emociones, y eso se verá reflejado al paso, hermanos, de los días en sus frutos. Y es que hay personas que lloran falsamente. Y hermanos, si ese dolor por el pecado, hermanos, sin ese dolor no hay arrepentimiento. Sin ese dolor por el pecado no hay arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay salvación. Esta tristeza del corazón, hermanos, no es algo natural, decía al principio, porque es el Espíritu Santo quien la produce en todos
aquellos que son llamados a salvación. Es el Espíritu Santo, hermanos, que produce esto. El Señor Jesús, hermanos, cita Isaías 61, 1 al 3, ahí en Lucas 4, cuando comenzó su ministerio. Pero voy a leer una parte en el 3, dice 61, 3, y a ordenar a Sión a los enlutados para darle gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para su gloria suya. Hermanos, aquí podemos ver y podemos preguntarnos, ¿a quién le dará Cristo gloria en lugar de ceniza? Óleo de gozo en lugar de luto. ¿A quién le dará esto de manto de alegría en lugar del espíritu angustiado? ¿A quién? ¿A todos? ¿Así nada más? No, a los que han visto su condición frente a Dios, que hermanos, que no son la gran cosa como creían que eran. Estos hombres y mujeres, dice, son plantíos de Jehová, son los que lloran. Por eso en San Mateo 15:13 nos dice, mas respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Toda planta que el Padre, hermanos, no plantó va a ser desarraigada. ¿Por qué? Porque podríamos decir que estos árboles, hermanos, no glorifican a Cristo. No glorifican. Son los que todavía, hermanos, ven al pecado con mucha ligereza. Con mucha ligereza. Y es que, hermanos, a muchos les gusta la vida de los cristianos, y yo creo que a usted le ha pasado, dicen, es que allí hablan muy bonito, tienen un estilo de vida que se ve bien, tienen una moral alta, los cristianos, es bonito su estilo de vida. Pero hermanos, pero el apóstol San Pablo veía que no solo se necesita el evangelio como un estilo de vida. No solo el evangelio es como para un estilo de vida, sino como una puerta, hermanos, a la salvación. Por eso en Romanos 1:16 al 18 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo que cree, al judío primeramente y al griego, también al griego. El 17, porque en la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Hermanos, y uno se pregunta, ¿por qué necesito ser salvo? Si se da cuenta, no nada más es un estilo de vida, no nada más es una moral alta. ¿Por qué necesito ser salvo? Por ahí mismo en el 18 dice, porque manifiesta es la ira ¿de quién? ¿Se da cuenta? La ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con justicia. La ira de Dios está sobre nosotros por causa de nuestros pecados. Y es que esto es lo que muchos no entienden. No, Dios que no se enoja. Hermanos, porque manifiesta la ira de Dios. Y cuando el hombre entiende esto, su respuesta, hermanos, es llorar por su condición delante de Dios. Lo que podemos ver en nuestra cita, hermanos, que leímos, es que este hombre antes actuaba como los fariseos, que daban gracias a Dios porque ellos no eran como los demás. Pero gracias a Dios que muchos de los que están aquí, o la mayoría, o todos, y así Dios ha permitido, hermanos, ahora somos como los publicanos, humillados, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador, sé propicio a mi pecador. Yo le puedo preguntar, ¿usted ha experimentado esta clase de dolor, hermano? ¿Ha experimentado esta clase de dolor? Porque si así es, hermanos, Cristo nos dice que usted es bienaventurado. Usted es bienaventurado. Cuando alguien ve su condición, lo que está manifestando, hermanos, es que es pobre en espíritu y que de ellos es el reino de los cielos. Ahora vemos algo importante, hermanos. Cristo no dice, y si usted leyó ahí, Cristo no dice bienaventurados los que han llorado. ¿Sí dice así?
bienaventurados los que han llorado. No. Él dice bienaventurados los que lloran. No los que lloraron el día que se convirtieron. No. Cuando dice bienaventurados los que lloran, está en un presente continuo. Es una característica, hermanos, que nos acompaña a todos los que pertenecemos al reino de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a la Canaán celestial, hasta llegar con Él, hermanos. Y uno se pregunta, ¿cuál es el motivo del lloro del cristiano? ¿Cuál es ese motivo del lloro del cristiano? Y hermanos, lloran porque saben que son vencidos en ocasiones por el pecado. ¿Sí? ¿O usted no ha sido vencido en ocasiones por el pecado? Ya no es una práctica. El pecado ya no es nuestro rey. Pero aún así, hermanos, pero aún así fallamos al Señor. Y el cristiano, ¿qué hace? Llora. Llora. Porque aquí entra esta diferencia entre el hipócrita y el cristiano. El hipócrita, hermanos, vive encubriendo y justifica su pecado. Eso es algo que los caracteriza, porque cuando alguien los amonesta, hermanos, ¿ellos qué hacen? Se justifican. Se justifican. Y es lo que van a hacer, se van a justificar. Pero el cristiano llora por su pecado. Llora por su pecado. Cuando ha llegado en ocasiones, hermanos, yo le puedo decir, ¿no ha dudado usted en ocasiones de Dios? O cuando ha leído incluso la palabra de Dios y uno dice, ay Dios, ¿por qué hiciste esto? O cuando empieza a subir el orgullo, la ambición por las cosas de este mundo, porque no somos inmunes a eso. Y hermanos, cuando esto pasa y el Señor permite ver la condición de su corazón, el cristiano dice, miserable de mí, y llora. Y llora. Y seguiremos llorando hasta que lleguemos al cielo, hermanos. Seguiremos llorando. Porque a cada instante le fallamos al Señor. Yo le he fallado. Y aquí es el reconocernos delante de Él. Y hasta hay un canto en que entonamos que dice, ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Hermanos, todos luchamos. De verdad que todos luchamos y todos batallamos. El cristiano no solo llora por su pecado, sino también llora por el pecado de otros. Llora por el pecado de otros. Y vemos al rey David, hermanos, en el Salmo 119, cuando él decía, ríos de agua descendieron de mis ojos. Pocas, hermanos, lágrimas derramó. Ríos de lágrimas descendieron de mis ojos. ¿Por qué? ¿Por qué él lloraba? Porque no guardaban tu ley. El cristiano verdadero, hermanos, al ver, podemos decir aún en el mundo, en nuestro país, hermanos, el cristiano verdadero al ver cómo leyes que se aprueban van en contra de Dios. Y no solamente siente indignación, sino que le da dolor. Porque la gloria de Dios, hermanos, está siendo pisoteada. Está siendo pisoteada. Y que todos, hermanos, aquellas personas van derechito al infierno. Cuando dicen, ya aprobaron esto, ya aprobaron lo otro, y todo va en contra de la palabra de Dios. ¿Qué hace el cristiano? Ay, ¿quién sabe? No solamente siente indignación, hermano, no, sino que le da dolor. Y mucho dolor. Igual que el rey David, el cristiano, debe sentirse mal de vivir en un mundo, hermanos, tan perverso. El cristiano también llora por el pecado de la iglesia. Llora por el pecado de la iglesia. Ezequiel 9, 3 al 4, hermanos, dice, y la gloria de Dios de Israel se alzó de sobre el querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lienzos, que tenía a su cintura escribanía que escribano, y díjole Jehová,
pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pone una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Jerusalén, hermanos, era la ciudad amada de Dios. Se habían desviado y habían hecho cosas abominables, hermanos, delante de Dios. Pero lo que podemos ver que en medio de eso, hermanos, en medio de todo eso, ahí estaba el remanente fiel. ¿Qué hacía? Dice la palabra de Dios, gimiendo y clamando. Allá estaban aquellos que tenían ese celo de Dios, hermanos, que no les permitía estar sin hacer nada. También llora, hermanos, el cristiano por el pecado de la iglesia. El cristiano, hermanos, cuando ve los púlpitos, y usted mismo debe de darse cuenta, hermanos, que cuando ven los púlpitos, que no se habla acerca del pecado. Cuando usted empieza a ver que todo se toma a la ligera, cuando empiezan a sacar la Biblia de los púlpitos, al cristiano fiel le duele esto. Le duele esto, hermano, y gime en oración pidiendo ver tiempos, hermanos, mejores en donde el cristiano pueda dar su vida, hermanos, por Cristo. En donde realmente el esposo ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Tiempos mejores en donde, hermanos, las mujeres se distinguían en la sociedad por ser cristianas. Pidamos esto. Pregunto, ¿hay razones para seguir llorando? Sí. Pero hay una promesa, hermanos. Cristo dijo que los que lloran, hermanos, que ya vimos que son bienaventurados, pero no por el hecho de llorar, no, hermanos, no por el hecho de llorar, no es que digamos, nos gusta llorar y somos masoquistas, nos gusta el dolor, no, bienaventurados los que lloran, dice, porque ellos recibirán consolación. Hermanos, si el consuelo de una persona en un momento difícil, ¿cómo lo siente usted? ¿Mal? Bien, es agradable. Ahora, hermanos, el consuelo de Dios, ¿cómo creen que es? Hermanos, es grande. ¿En qué consiste? ¿Saben qué consiste el consuelo de Dios? En primero, hermanos, en saber que todos nuestros pecados han sido perdonados. Sí, todos sus pecados han sido perdonados. Y que usted delante de Dios está, hermanos, como si no hubiera roto ningún plato. ¿Cómo así? Pero sí hice cosas tan horrendas. Hermanos, eso es el consuelo, saber que nuestros pecados han sido perdonados. ¿No le da alegría? ¿No le da gozo eso, hermanos? Es un consuelo muy grande el saber que Dios nos ha perdonado, ha quitado nuestra culpa. Y Cristo mismo lo dijo, tus pecados han sido perdonados. Y sabemos, hermanos, que cuando nosotros venimos delante de Él al corazón contrito y humillado, dice que no despreciarás tú, oh Dios. En segundo lugar, vemos, hermanos, una promesa de consuelo constante. Porque, hermanos, no dice el texto, bienaventurados los que lloraron porque fueron consolados. No dice que lloraron y fueron consolados. No, aquí dice, bienaventurados los que siguen llorando, digamos, siguen llorando porque, hermanos, seguirán siendo, ¿qué? Consolados. Seguirán siendo consolados. Cuando uno llora, hermanos, por causa de la maldad o por causa de nuestra maldad, hermanos, recibiremos consolación. Y cuando llegamos a fallar al Señor, hermanos, sabemos que hay perdón. Y aún la palabra de Dios nos los dice. Si confesáramos nuestros pecados, ¿Él cómo es? ¿Nos va a rechazar? No, Él es fiel y justo para que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Hermanos, cuando lloramos por nuestro pecado, Él nos recuerda en ese momento la gracia, su gracia que es suficiente. Su gracia es suficiente, hermano. Y sabemos que Él es bueno, Él es grande en misericordia. El salmista lo conocía así, dice, por eso él decía, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Eres bueno y perdonador. Y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Yo creo, hermanos, y eso es una verdad, que es un gran consuelo para los que lloran. El que el Señor, hermanos,
no nada más nos consoló en un tiempo, sino nos sigue consolando. Y tendremos un consuelo final. Usted va a tener un consuelo final cuando llegue a la Sion celestial, hermanos. Porque Apocalipsis 21:4 dice: y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Se da cuenta? Y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y los que han llorado por su condición, hermanos, conocen y conocerán, hermanos, la consolación final. Los que están según ellos, hermanos, la gente que sin Cristo, que está en sus deleites, está en sus pecados, déjeme decirle que un día lo van a lamentar eternamente. Lo van a lamentar eternamente. Es mejor hoy que atienda usted la palabra de Dios. ¿Por qué no mejor viene a Cristo? Pero ¿por qué no mejor viene hoy y lo reconoce? Y hoy mismo puede empezar a disfrutar la consolación. Porque es lo que hemos visto, hermanos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pues los invito a estar de pie y vamos a orar y pedirle al Señor, hermanos, que Él sea con cada uno de nosotros. Que si usted le ha fallado, que yo creo que todos hemos fallado, pues puede venir delante de la presencia de Dios en su lugar, pasar aquí al frente como usted guste. El punto es, hermanos, que se reconozca delante de Dios. ¿Cómo está su condición? ¿Cuál es su condición? Pues pidámosles a Dios misericordia y que Él obre en cada uno de nosotros, hermanos, y que si venimos delante de Él, Él ha de mostrar su misericordia. Oramos. Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de ti nos acercamos, Padre. Estamos viendo esta de las bienaventuranzas, Padre, y bienaventurados los que lloran, Señor, porque ellos recibirán consolación, dice tu palabra. Señor, hemos visto que en el mundo dicen, Señor, que bienaventurados son aquellos que parecen que tienen todo económicamente, están sin problemas o que no lloran, Padre. Señor, pero nosotros venimos delante de ti porque hemos visto nuestra condición, Señor. Sabemos que sin ti realmente no somos nada, Padre. Nada somos sin ti, Señor. Pero no podremos ver nuestra condición si el Espíritu Santo no obra en nuestra vida. Que tu palabra, Padre, pueda abrir el corazón de cada uno de tus hijos y pueda, Padre, apreciar tu palabra como es, Señor, y pueda ver su condición, que no es nada delante de ti, es un pobre, Señor, y al ver su pobreza, Señor, Él ha de llorar, Señor eterno, y será consolado por ti, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí está tu iglesia que no solamente llora por su condición, sino llora también por aún, Señor, por la iglesia. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia en el nombre de Jesús. Y que en esta iglesia, Padre, en tu pueblo, Señor, pueda predicarse siempre tu palabra, Señor. Que tu iglesia no venga, Padre, a buscar entretenimiento, venga a buscar palabra tuya de verdad, Señor. Que incomoda, Señor. Padre, tu palabra, Señor, en aquel tiempo para muchos era incómodo, Padre. Señor, ellos esperaban otra cosa y lo que tú decías, bienaventurados los pobres, Señor. Bienaventurados los que lloran, Padre. Nuestra vida delante de ti estamos, Señor. Nuestra vida delante de ti, Señor, está. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia y que también como predicadores, Señor, siempre hablemos de tu palabra, de tu verdad, porque no sabemos cuál será el último momento que alguien escuche un sermón, Padre, en el que pueda traerlo al arrepentimiento delante de ti, Señor. Que este santo lugar, Señor, sea proclamado siempre tu palabra, palabra fiel y verdadera, y que tu iglesia también esté atenta a ello, Señor eterno. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Y en tus manos nos dejamos, Padre. Esto es verdad, Señor. Señor, que pueda entender aquel que no ha venido en arrepentimiento y fe delante de ti, Señor, que pueda entender tu palabra, Señor, en esta noche. Que la ira tuya, Señor, está sobre él, Padre. Y que un día, Padre, él ha de pagar por sus delitos y pecados en ese eterno, Señor, fuego, Padre, en el infierno, Señor. Y antes de ello, primero te reconocerá a final de cuentas como Señor y después será lanzado, Padre,
Pero hoy, Señor, apiádate y ten misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Sabiendo, Dios, que tú hacías de obrar en nuestras vidas, Señor, vamos a salir, llévanos con bendición. Y que mientras distante uno de los otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la participación y comunión con tu Santo Espíritu sea con cada uno de los que alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Estemos atentos a nuestro pastor con la ayuda del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Les recordamos que el sábado hay culto o reunión de